Capítulo 13. 2 días más tarde, Sir Lawrence se presentó en Black Rose Manor en compañía del señor Knight. Una vez más, se deshizo en disculpas, como si el comportamiento del reverendo Wilkes hubiera sido culpa suya. Madeline había permanecido alicaída todo el día anterior, rememorando aquellas crueles palabras y los todavía más crueles pensamientos de aquel individuo. ¿Cuántas personas en la región pensarían lo mismo acerca de ella, además de Sir Jenkins, que parecía bastante conforme con sus afirmaciones? ¿Cuántos más estarían convencidos de que ponerse al frente de su propiedad era algo que no le correspondía? ¿Y cuántos charlarían en voz baja sobre los motivos que habían llevado a los Sedgwick a ocultarla allí, como muy bien había señalado el reverendo? Puso su mejor cara para recibir a sus invitados, aunque por primera vez su alegría al ver a Sir Lawrence era fingida. El interés que había mostrado durante la cena de Navidad acerca de la sidra también parecía haberse evaporado junto a su buen humor. No obstante, habría resultado descortés no atender a los dos caballeros, especialmente al señor Knight, que se había ofrecido a ver los manzanos para poder decirle en qué estado se encontraban y si era posible usar sus frutos para la elaboración de la sidra. Ella ni siquiera había vuelto a pensar en esa posibilidad. ¿Qué sabía ella sobre aquel proceso? ¿Y quién lo llevaría a cabo? A duras penas lograba reunir suficientes manos para labrar los campos. Aún así, avisó al señor Evans, y todos juntos partieron hacia la zona este de la propiedad, que Madeline apenas conocía. El administrador la había llevado allí unos meses atrás, hasta el inicio de aquellas grandes extensiones de frutales enmarañados, pero ni siquiera se había atrevido a internarse entre ellos, como si temiera quedar apresada entre sus ramas. Se habían limitado a coger algunas manzanas que habían llevado a la señora Evans para que hiciera un pastel, pero el sabor y la textura eran espantosos y al final habían acabado alimentando a los caballos. El señor Knight, en cambio, no mostró ningún temor y comenzó a recorrer los huertos con la vista alzada. De vez en cuando tocaba el tronco de algún árbol o hundía la punta del zapato en la tierra, que removía hasta formar un pequeño hoyo por el que Madeline imaginaba salir algún topo enfurruñado. Ignoraba cuántas hectáreas de terreno ocupaban aquellos manzanos, pero debían de ser muchísimas. Llevaban ya bastante rato caminando entre los árboles y las filas parecían no tener fin. Las copas formaban un techo de follaje sobre sus cabezas, dejando pasar desiguales haces de luz que tachonaban el duro suelo. Solo se escuchaba el trino de los pájaros y el sonido de sus pisadas sobre las hojas muertas. Madeline comenzaba a sentirse cansada. Avanzaba un paso por detrás del señor Knight y de Evans, e iba acogida del brazo de Sir Lawrence, que observaba cuanto hacía su amigo con sincero interés. De repente se detuvieron, y ella tuvo que ponerse de puntillas para atisbar por encima del hombro del botánico. Al fondo de la hilera que estaban recorriendo, se adivinaba un claro de grandes proporciones y los contornos de lo que parecía una construcción de ladrillo. Intrigada, quiso acelerar el paso para averiguar qué era aquello, y tuvo que esforzarse para no asustar a los hombres. Al llegar a la zona despejada, Madeline comprobó que, en efecto, se trataba de un edificio alargado, cubierto en gran parte por la maleza, con varios huecos en los muros a modo de ventanas y con el techo hundido en el extremo oeste. Una puerta doble de madera daba paso al recinto, aunque permanecía cerrada.
Esta debe ser la sidrería, apuntó el señor Knight. Tampoco tuve ocasión de visitarla la última vez que estuve aquí. Se aproximaron a la puerta, y Evans comprobó que estaba cerrada con una cadena y un viejo candado. Miró a Madeleine como si le preguntara qué debía hacer, y ella asintió. El administrador buscó una piedra en las inmediaciones y comenzó a golpear con ella el candado oxidado, que se partió en dos y cayó al suelo. Cuando abrió las puertas, la asaltó un olor desagradable que provenía del interior y que la obligó a dar un paso atrás. «No sé si deberíamos entrar», apuntó Sir Lawrence. «No sabemos cuánto tiempo aguantará lo que queda del techo». «Podemos echar un vistazo desde la entrada», dijo el señor Knight, cuya mirada brillaba de expectación. Madeleine también deseaba descubrir qué había allí, así que accedió. Apenas se internaron un par de metros, pero fue suficiente. A través de los escombros y las telarañas que habían invadido el lugar, se podía apreciar grandes cubas de madera, a todas luces podridas, y enormes barriles alienados en los laterales, algunos de ellos hechos trizas. Había muchas otras cosas que no tenía ni idea de para qué podían servir, pero el señor Knight tuvo la amabilidad de ilustrarles. Les habló de prensas y de depósitos de fermentación, de lagares y de todo tipo de herramientas, la mayoría desperdigadas por el suelo. De la fachada salía un camino bien delimitado por el que bien podrían circular dos carretas, y que entendieron se había usado en otro tiempo para acceder al lugar. Ahora estaba parcialmente oculto por la hierba, que había crecido sin control, y recorrieron un trecho hasta desembocar en otro sendero que conducía a la granja de uno de los arrendatarios. Un grupo de arbustos había crecido junto al acceso, impidiendo su visibilidad. Durante el regreso, Knight les habló del estado general de los árboles. «Los manzanos pueden vivir hasta los 80 años, más incluso», comentó. «Aunque cuando alcanzan cierta edad dan muy pocos frutos. Los suyos, Lady Sedgwick, son todos bastante mayores, sobre todo los de la parte este, pero la mayoría alejados de esta provecta edad». «¿Cree que se podrá elaborar sidra con ellos?» «No veo por qué no. Dispone de muchísimos ejemplares y de distintos tipos». Madeleine miró a Evans, que se limitó a hacer una mueca. Estaba convencida de que no aprobaba el rumbo de sus pensamientos. «¿Qué necesitaría?», preguntó el botánico. «Lady Sedgwick, creo que resultaría demasiado costoso reconstruir ese edificio», señaló Evans, confirmando así sus impresiones. «Tal vez no sea necesario restaurar el edificio entero», señaló Sir Lawrence, que había permanecido en segundo plano toda la mañana. «Cierto», convino el señor Knight. «Al menos para empezar. Gran parte de las herramientas del interior solo necesitan una buena limpieza. Habría que podar también los árboles». Evans alzó la vista. «Y no disponemos de peones suficientes para ello. La poda se realiza en invierno, señor Evans», informó Knight, «cuando los campos no se trabajan. La madera, además, es excelente como leña para las chimeneas o la cocina. Arde bien y proporciona un agradable aroma».
Y tampoco sería necesario podarlos todos de una vez, ¿verdad? Madeline observó las ramas enmarañadas. En efecto, tal vez unos cuantos de cada variedad y de cada zona, e ir ampliando más adelante. También tiene que tener en cuenta que con el tiempo necesitará árboles jóvenes. Madeline se mordió el labio inferior, pensando en un sinfín de nuevas posibilidades. La imagen del reverendo Wilkes se coló entre ellas sin querer, y su buen humor se resintió. ¿Les parece bien que regresemos a la casa ahora?, preguntó. Espero que tengan tiempo para una taza de té. La señora Evans ha preparado unos pastelillos deliciosos. Será un placer, milady, respondió Sir Lawrence, que volvió a ofrecerle el brazo para salir de allí. Madeline no paró de darle vueltas a la idea durante un par de días. Evans y ella comentaron la posibilidad que se les ofrecía, aunque el hombre continuó mostrándose prudente al respecto. La inversión que iban a necesitar para podar los árboles era una nimiedad en comparación con lo que iba a requerir reparar aquella edificación, y eso si lograban encontrar a alguien que conociera el oficio. El administrador reconoció que, siendo niño, había oído hablar de aquella sidra, pero nunca se había aventurado a recorrer aquellos huertos frutales. El señor Landon, pensó Madeline, era mucho mayor y había vivido en Falmouth toda su vida. Sin duda él sabría mucho más sobre el asunto. La nieve que había comenzado a caer no fue impedimento para que Madeline convenciera a Evans de acompañar la casa del viejo jardinero. Le pidió a su esposa que preparara algún dulce con el que esperaba felicitarle el año que estaba a punto de comenzar, y partieron una mañana especialmente fría, con un cielo de un extraño tono cobrizo que ese invierno parecía habitual. El señor Landon los recibió con efusividad, y su esposa se mostró encantada de que alguien de la categoría de Lady Sedgwick visitara su humilde hogar. Se deshizo en atenciones que Madeline agradeció y luego los dejó a solas. Como había sospechado, Landon recordaba la época en que se elaboraba sidra en Blackrose Manor, unos 40 años atrás. Cuando la casa cerró, las tierras aún se cultivaron durante años y se cuidaron los manzanos, hasta que con la llegada de Alistair Powell, el tío de Edward Powell, todo se fue abandonando. Landon conocía incluso a un hombre que había trabajado allí, un tal señor Williamson, que vivía junto a la carpintería. Al parecer, había vivido en otro lugar durante las últimas décadas y solo hacía 3 años que había regresado a su pueblo natal. Se ofreció a acompañarlos hasta su hogar y les aseguró que los recibiría con sumo agrado. Según decía, le encantaba contar viejas historias sobre aquellos tiempos. En el camino de vuelta, Percy Evans iba pensando en todo lo que les había contado el viejo Williamson. El anciano recordaba con absoluta precisión aquella época, como si todo lo acontecido entonces hubiera sucedido durante la última semana. Había trabajado como peón en la sidrería siendo muy joven, donde su padre era el capataz, y conocía bien el proceso. De hecho, les confesó, siempre había soñado con sustituirle cuando llegara el momento. A medida que lo escuchaba hablar, Percy se preguntaba si cuando él llegara a su edad, disfrutaría también de una memoria tan prodigiosa. Lady Sedgwick se había mostrado cada vez más interesada en aquella posibilidad, y él no tenía nada en contra de ello, pero estaba convencido de que aún no había llegado el momento. Poner en marcha aquel nuevo proyecto iba a resultar muy costoso, y a menos que ella guardara una pequeña fortuna en su alcoba, cosa de la que dudaba mucho,
Era absolutamente inviable. La dama parecía realmente entusiasmada, e incluso le había preguntado a Williamson si podía echarles una mano para elegir qué árboles había que podar primero. Williamson no solo se prestó a ello, también les dijo que tenía una vaga idea de los porcentajes necesarios de cada variedad de manzana para elaborar la sidra de aquel entonces, una información que les resultaría muy útil para comenzar. Se habían desplazado a Falmouth en el Calesín, que presentaba un aspecto mucho más elegante. Su hijo Tommy había hecho un buen trabajo pintándolo de nuevo, reparando el asiento y dando lustre a los arreos. Seguía siendo viejo, pero ya no resultaba ridículo. De lejos, incluso podía haber pasado por un vehículo recién adquirido. Percy se recordó que debía felicitar al muchacho. Había hecho un trabajo excelente. Miró de reojo a Lady Sedgwick, sentada a su lado, y casi habría jurado que escuchaba moverse los engranajes de su cerebro. Pese a lo joven que era, Evans podría haber tenido una hija de esa misma edad. Admiraba su temple y su ímpetu. Percy pensó en el tiempo que llevaba ocupando el puesto de administrador y no podía estar más satisfecho con el trabajo realizado, aunque los resultados no siempre acompañaran. No verse obligado a depender de una buena o mala cosecha le permitía dormir por las noches con muchas menos preocupaciones rondándole por la cabeza. Su esposa también parecía feliz con su nuevo puesto. Con tanta variedad de alimentos a su disposición, que le permitían elaborar platos más complicados. Se atrevía incluso a probar recetas nuevas, aunque no siempre con buen resultado. Un par de semanas atrás, sin ir más lejos, había tirado a la basura una elaboración en la que se había pasado gran parte de la mañana trabajando, porque la combinación de ingredientes había malogrado el sabor de la carne. Ni siquiera Nelson, el gato que había adoptado Lady Sedgwick, se atrevió a comérselo. Percy no había llegado a probarlo, pero la opinión del felino fue suficiente para él. Su nuevo empleo, sin embargo, no estaba exento de dificultades. La más molesta, con diferencia, era Gordon Burke, y en menor medida su amigo Pettridge. Días atrás, ambos habían convocado una reunión de arrendatarios para elaborar una lista de exigencias que dirigir a Lady Sedgwick, entre ellas la reparación inmediata del puente y algunas otras que, según ellos, no admitían demora. Gambler, otro de los granjeros, había avisado a Percy que se había presentado allí y les había explicado que dichas obras tendrían que esperar un poco. Les puso al corriente de la situación, aunque solo en líneas generales, y les recordó las muchas mejoras que ya se habían llevado a cabo. Les aseguró que la nueva señora de Black Rose Manor tenía intención de ocuparse de todas sus peticiones. Consiguió calmar los ánimos y convencerles de que no era momento para exigencias, y excepto Burke y Pettridge, todos acabaron por mostrarse conformes. Percy sabía que jamás se habían atrevido a llegar tan lejos en tiempos de Edward Powell. Sin embargo, Lady Sedgwick no era más que una mujer, como bien señaló el propio Burke, y por tanto transmitía cierta imagen de debilidad, o como mínimo de accesibilidad. Burke parecía convencido de que si la amenazaban con abandonar las granjas, ella se plegaría a todas sus demandas. De momento había salvado la situación, aunque no sabía hasta cuándo. Había comentado aquella reunión con Lady Sedgwick, suavizándola lo suficiente como para no herir sus sentimientos. Tal vez, pensaba ahora, había cometido un error. Si le hubiera explicado la verdad sobre aquel día, seguramente la dama no estaría planteándose siquiera aquel despropósito de fabricar sidra. Percy Evans rezó una oración para que los proyectos de la joven funcionasen. No quería ni imaginarse lo que sucedería si el plan fracasaba.
Madeleine necesitaba dinero, más del que tenía. Desde Año Nuevo no había cesado de hacer cuentas, y ninguna arrojaba un saldo lo bastante sustancioso como para emprender un negocio de aquellas características. Ni siquiera con un inicio tan modesto como el que había sugerido el señor Knight. Ella y Percy Evans habían visitado una sidrería al norte del condado para hacerse una idea del funcionamiento y de la cantidad de personas que iban a necesitar. Era demasiado. Por primera vez lamentó haber renunciado a la renta que percibía de Nicholas Hancock, que en ese instante le habría venido francamente bien. No pensaba dar marcha atrás, nada más lejos de su intención, pero lamentaba no poder llevar a cabo sus planes, unos planes que, sin saber muy bien por qué, se le antojaban sumamente importantes. El señor Williamson, como les había prometido, acudió a la propiedad en compañía de Landon y de su hijo Stuart, y junto a Evans recorrieron los huertos para identificar las distintas variedades. Con más de 30 centímetros de nieve cubriendo toda la propiedad, no se le ocurría el modo en que aquel anciano lograría su propósito. Pero así fue, o al menos eso le contó Evans más tarde. Landon y su hijo se encargarían de podar algunos árboles con la ayuda de varios peones, que durante el invierno tenían poco que hacer en los campos. Madeleine pensó que si no podía poner en marcha la sidrería, al menos podría vender la cosecha igual que hacía Sir Jenkins, y la madera podría aprovecharse para calentar los hogares. Ese invierno de 1816, la nieve alcanzó cotas que solo los más ancianos del lugar recordaban, que obligó a todo el mundo a permanecer en sus casas. En Black Rose Manor, el carbón y la leña se consumían a ritmo endiablado. En el antiguo aserradero del señor Powell había acumulados troncos suficientes para varios inviernos, y Madeleine, ya desde su primer año allí, había reabierto el acceso al bosque para todos los habitantes de Falmouth a cambio de una pequeña prestación. Dependiendo de la cantidad de leña que se talara y se transportara, debían dejar en el granero una 12ª parte. No era mucho, pero sí suficiente para mantener en funcionamiento una casa tan grande como aquella. El acuerdo satisfizo a todo el mundo. El carbón, sin embargo, era otro cantar. Madeleine no disponía de una fuente propia y debía comprarlo como todos los demás. Si las temperaturas no ascendían un poco, para el año siguiente debería desembolsar una cantidad mayor para su compra. Conforme fue avanzando el invierno, Madeleine decidió regalar una parte de la leña acumulada a los habitantes de Falmouth. Nadie había previsto un invierno tan frío, y cuando supo que una pareja de ancianos había fallecido congelada en el interior de su propia vivienda, le pidió a Evans que hablara con Edward Constable, el corregidor. Él se ocuparía de informar a los vecinos de que podían acercarse hasta el aserradero y llevarse toda lo que necesitasen. Evans acogió aquella medida con ciertas reservas. No se oponía a compartir los recursos, pero temía que algún aprovechado quisiera llevarse más de la que precisaba y otros se quedaran sin nada. Al final, Madeleine accedió a que comentara con Constable la posibilidad de apostar a uno de los alguaciles en la entrada, para impedir los abusos. A ninguno de los dos les extrañó que Gordon Burke protagonizara una disputa que a punto estuvo de llegar a las manos, precisamente por querer llevarse una cantidad mayor a la que le correspondía. Aquel hombre era un continuo quebradero de cabeza. A mediados de febrero, la baronesa Radford se presentó en Hereford. Más de 2 años habían transcurrido desde que se vieran por última vez, y aunque nunca se había sentido muy unida a ella, la había echado de menos durante todo ese tiempo. Cuando le expresó su deseo de visitarla en Black Rose Manor, sin importarle las órdenes de Lord Sedgwick, Madeleine optó por la prudencia y le sugirió un encuentro alejado de la propiedad.
La propia ciudad de Hereford fue la mejor opción que se le ocurrió, y Percy Evans la llevó hasta allí. El encuentro tuvo lugar en la habitación que su madre había alquilado en una casa de huéspedes en el centro. Tras el saludo inicial, que consistió en un corto abrazo, criticó su vestido, demasiado sencillo para su gusto, y el hecho de que hubiera ganado algunos kilos. Madeleine prefirió guardar silencio y aceptó los reproches sin pestañear. Solo permaneció en Hereford día y medio, en los que ambas recorrieron los alrededores. Visitaron la catedral medieval, cuya torre oeste se había derrumbado años atrás y que transmitía la sensación de una boca mellada. Pasearon por el puente sobre el río Guie y deambularon por el centro. «Voy a regresar a Francia», le dijo su madre casi en el último momento. «Aún tengo unos primos allá». «¿A Francia?». Madeleine la miró atónita. «¿Y qué pasa con nuestra casa en Hampshire?». «¿Y conmigo?», le habría gustado preguntarle. «He pensado en alquilarla». «¿Francia?», musitó. «¿Pero por qué?». «Nada me ata ya a Inglaterra. Además, el dinero que me entregó Lord Sedgwick no durará para siempre». «Madre, fueron 3.000 libras». «Oh, querida, ya sabes con qué facilidad se gasta el dinero en estos tiempos. Además, solo nos comunicamos por carta. ¿Qué más da donde me encuentre?». No le faltaba razón, pero saberla tan lejos, con un mar de distancia entre ambas, se le antojaba demasiado. «Lléveme con usted», dijo en un impulso. «Eres una mujer casada, Madeleine. No puedes huir de tu matrimonio». «¿De qué matrimonio habla, madre?». «Nicholas Hancock es joven y temperamental. Un día de estos recapacitará y todo se solucionará. Ya lo verás». Madeleine no compartía en absoluto los pensamientos de su madre. No se había atrevido a explicarle todos los detalles de su situación para no inquietarla, así que no es extraño que pensase que aquello tenía solución. Valoró hacerlo en esos momentos, pero desechó la idea. «¿Me escribirá?». Los ojos de Madeleine se humedecieron. «Por supuesto, niña», contestó la baronesa, quitando importancia a sus palabras con un gesto vago de la mano alzada. Al día siguiente, Madeleine lloró durante todo el trayecto de regreso a Blackrose Manor. Su madre era la única familia que le quedaba en el mundo. A finales de marzo llegó la primera carta procedente de Francia, donde su madre se había instalado al fin. No era muy larga, y en ella le narraba el largo viaje y todas las cosas que se había obligado a dejar atrás, especialmente los muebles. Le habló brevemente de sus primos, que parecían haberla acogido con agrado, y del clima. No incluía nada demasiado personal, como era su costumbre. La leyó 2 veces sentada frente a la chimenea en compañía de Ruth Foster, que cosía el bajo de uno de sus vestidos nuevos. A Madeleine siempre le había gustado sentarse sobre la alfombra junto al fuego, y al levantarse, rara era la ocasión en la que sus pies no se enredaban con sus ropas y acababan rasgándolas. Era una fea costumbre que su madre había tratado de quitarle, y que al estar sola de nuevo, había recuperado con gran entusiasmo. No se le ocurrió una forma mejor de pasar una fría tarde invernal que tirada junto a la chimenea, apoyada en varios almohadones y con la única compañía de un libro. Precisamente desde esa posición contempló a su doncella,
sumamente concentrada en la costura. Pensó en si sería consciente de la suerte que tenía al contar con una madre que la apreciaba y a la que podía ver siempre que quisiera. Observó el óvalo perfecto de su cara, aquellas largas pestañas que sombreaban sus mejillas y aquellas orejas que la joven encontraba demasiado grandes y que se empeñaba en esconder estudiadamente tras sus rizos. El brillo de uno de sus pendientes atrapó su atención. Eran diminutos y ni siquiera se apreciaban si uno no se fijaba. Madeleine se preguntó cómo le quedarían algunos de los suyos, y eso la llevó a pensar en el resto de sus joyas. Se levantó de un salto. Estaba exponiendo cuidado en no pisar su vestido y se dirigió al tocador. Allí descansaba una caja de madera taraseada de tamaño mediano, donde guardaba todos sus objetos de valor. Con ella en las manos, volvió a ocupar su lugar. La abrió y extendió el contenido sobre sus faldas, ante la curiosa mirada de la doncella. 3 pares de pendientes, algunos collares, pulseras, anillos, un brazalete, un par de diademas, e incluso aquel colgante que su esposo le había obsequiado como regalo de compromiso. Sabía que no se trataba de ninguna joya familiar, como era la costumbre, y también sabía que no era especialmente valioso. Era la tradición y él había cumplido con ella sin que eso le supusiera ningún gasto extraordinario, ni ninguna merma para el patrimonio familiar. Fue evaluando cada pieza y colocándolas en 2 montones. Cuando finalizó, el primero contenía unos pendientes que le había regalado su padre, un collar que su madre compró para su presentación en sociedad, un anillo que había heredado de su abuela paterna y la diadema con la que se había casado. Pese a que aquel no fuese un recuerdo especialmente agradable, era lo más bonito que había poseído jamás. En el otro montón estaba el resto, incluido el colgante que le había regalado Nicholas Hancock. Eran las joyas que pensaba vender para poner en marcha la sidrería. Worcester resultó ser más agradable de lo que Madeleine esperaba. Una urbe de forma alargada, como si durmiera estirada a la vera del río Severn. Se había decantado por aquella ciudad, más alejada de Falmouth que Hereford, porque pensó que allí pasaría más desapercibida. Llegaron a primera hora de la tarde después de haber recorrido las más de 30 millas de distancia a bordo de la berlina, conducida por Percy Evans. No les resultó difícil encontrar habitación en una casa de huéspedes no lejos del centro, y mientras Ruth y ella se instalaban, Evans investigaba un poco por la zona, tratando de averiguar cuál sería el lugar más apropiado para la venta de aquellas joyas. Madeleine sabía que él no estaba conforme con su decisión. Había insistido en que se lo pensara mejor, en que ya no podría recuperarlas, en que con el tiempo podrían iniciar aquel proyecto sin que tuviera que desprenderse de sus valiosas posesiones. Pero estaba decidida. Aquellas alhajas no significaban absolutamente nada para ella, y tampoco tendría ya ningún lugar donde lucirlas. Ruth también intentó disuadirla, con el mismo resultado. Evans regresó con buenas noticias. Todo el mundo le había recomendado una discreta joyería, donde solicitó una cita para el día siguiente a las 3 de la tarde. Madeleine se mostró conforme. Por la mañana aprovechó para visitar la maravillosa catedral, cuya torre de planta cuadrada podría observar desde la ventana de su habitación. Pensó que marcharse de Worcester sin visitar lo más hermoso que había en ella sería poco menos que un pecado. Luego, mientras paseaban por las calles de la ciudad, a ambas mujeres les llamó la atención la cantidad de pequeños talleres que confeccionaban guantes de todo tipo de tejidos y medidas, algunos tan elegantes que Madeleine no pudo reprimirse y adquirió un par. No se le ocurría ninguna clase de evento en el que pudiera utilizarlos, pero eran tan hermosos que bien valían los más de 6 chelines que había pagado por ellos.
No habían recorrido ni un centenar de metros cuando se arrepintió de su impulsiva compra. Estaba en Worcester para conseguir dinero para invertir en su propiedad y se gastaba una pequeña fortuna en un capricho que habría olvidado en un cajón de su tocador. Poco antes de la hora convenida, Madeleine avanzaba por High Street en compañía de Ruth. Había ordenado a Evans que las dejara un par de calles más atrás. No deseaba que nadie viera la berlina frente a la puerta de la joyería, con el escudo de los Sedgwick en la portezuela. Iba distraída. Quizá por eso apenas fue consciente del leve empujón que la llevó a trastabillar. Había demasiada gente en la calle y no podía estar segura de quién había sido el causante. Pero el peso que había sentido hasta hacía unos segundos sobre su brazo izquierdo había desaparecido. El pequeño bolsito que llevaba colgado de él, con todas las joyas en su interior, no estaba. Solo quedaba un pedazo de cordón que lo sujetaba. Se volvió aterrada y vio un borrón oscuro moverse entre la gente, esquivando a los transeúntes. ¡Al ladrón!, provocando que todo el mundo girara la cabeza en la dirección que ella señalaba. ¡Al ladrón! Madeleine echó a correr con Ruth pisándole los talones. La gente se apartaba de su camino, pero apenas fue consciente de las miradas que le dirigían, unas extrañadas y otras reprobatorias. Con toda probabilidad, jamás habían visto correr a una dama por la calle, y menos a una con el rostro tan desencajado como aquella. Ambas mujeres se detuvieron de repente. Allí estaba Evans, quien las había seguido de forma discreta. Sujetaba el bolsito con una mano y con la otra hacía con fuerza el cuello de la chaqueta del ratero. Por el rabillo del ojo, Madeleine vio cómo se aproximaban dos figuras de uniforme con las que se habían cruzado unos minutos antes, a buen seguro miembros de la autoridad. Volvió a centrar su vista en el ladrón, que trataba en vano de zafarse del agarre del administrador y que le lanzaba aterradas miradas de soslayo mientras profería todo tipo de insultos, algunos de los cuales no había escuchado jamás. Madeleine ni siquiera fue capaz de moverse de su sitio mientras llegaban los hombres uniformados y charlaban con Evans. Escuchó algunas palabras sueltas, pero poco más. Su mirada seguía fija en aquella figura que lloraba y maldecía, y de la que ahora se hacían cargo los recién llegados. El ladrón era solo un niño, y no debía tener más de 7 u 8 años.